Bueno, vamos a hablar de los movimientos que podemos encontrar. Un poco ya vimos en clase. Recuerden que esto va a ser lo más informal posible. Ya la formalidad lo vimos en las clases, ¿no? Así que bueno, recordamos, los movimientos que voy a poder encontrar son traslación, simetría central, simetría axial, rotación o giro. Después vamos a ver también que cada uno de estos movimientos se pueden componer, es decir, yo los puedo combinar. Entonces, vamos a empezar a recordar cómo se aplicaba el movimiento de traslación. Me tienen que dar el vector traslación. Entonces, me van a dar un vector que ya tiene una medida, ¿sí? Que tiene un nombre, que recuerden que esto ya lo vimos en clase, toda la forma eh, teórica de lo que es un vector y todo lo demás. Entonces, me van a pedir para el transformado la traslación con respecto al vector B del objeto P. En este caso, P es un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dado este punto, voy a tomar mi escuadra y mi regla. Traten de que su regla y su escuadra sean lindas y no como la mía. Bueno, voy a hacer es, vieron que ángulo rectángulo y y el cateto que tengo en el otro lado. Entonces voy a tomar mi cateto inferior y lo voy a apoyar sobre la regla. Mientras que el otro cateto lo que voy a hacer es apoyarlo sobre el vector. Traten siempre de que la escuadra abarque todo el objeto a trasladar. Entonces, fíjense que estoy apoyando este lado del cateto sobre el vector y con mi regla lo que voy a hacer es fijarlo a la escuadra. ¿Para qué? Para que yo pueda ir moviéndola sobre la regla. Entonces, voy a tomar mi vector B y voy a moverlo hasta el objeto, en este caso hasta P. Trazo una guía punteada, en este caso ya lo hice, y una vez que ya tracé la guía punteada, voy a dejar esto de lado y voy a tomar mi compás. Con mi compás, lo que voy a hacer es tomar la medida del vector, pincho en el principio hasta el final para obtener la medida de todo el vector B. Lo que voy a hacer es pinchar en el objeto, pasar de esta forma, lo que es la medida del vector B. Una vez que hice eso, puedo tranquilamente colocar que en este punto P se movió según la medida del vector B. ¿Sí? Bueno, veamos de vuelta, pero ahora con un ejemplo de una figura. Tengo mi triángulo ABC y quiero hacer la traslación, dado el vector U, del triángulo ABC. Me va a dar un triángulo A'B'C', que va a ser el objeto transformado. Entonces, voy a volver a lo mismo. De la escuadra y sobre el vector poder deslizar mi escuadra. Entonces lo que voy a hacer es, primero acomodarme y tratar de que mi escuadra abarque todo el triángulo. Apoyo sobre el vector y voy a trazar guías en cada uno de los puntos. Voy a empezar por el punto B. Esperen que está complicado. Por el punto B. El traslado U hasta B. En realidad marco una guía primero. Después hago lo mismo con el punto C. Y luego acá se me va a complicar porque tengo los anillos del cuaderno. Entonces voy a meter ahí, y voy a tratar de que no se rompa nada. Hasta ahí.
Bien. Una vez que hice eso, vuelvo con lo mismo de antes. Voy a tomar lo que mide mi vector, pincho en el principio hasta el final, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, esta misma medida la voy a trasladar sobre cada una de las guías, ¿sí? Voy a acomodar esto un poco. Entonces, empiezo con B. B, arquito, cortando la guía. C, arquito, cortando, perdón, mi guía. Y A, arquito, cortando mi otra guía. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde yo acabo de cortar, voy a tener B'. En esta otra voy a tener C', y en esta otra voy a tener A'. Entonces, una vez que ya tengo los puntos marcados sobre las guías, lo que voy a hacer es unirlo de la misma forma que tengo el objeto original. A se une con B, B con C, C con A. Bueno, hagamos lo mismo entonces. A se une con B, B se une con C y C se une con A. Tengo el objeto inicial trasladado dado el vector U y en esta orientación. Y se acabó, no debo hacer más nada. Pequeñas aclaraciones. Si en algún momento el video se ralentiza es porque el internet que tengo es medio a medio. Y segunda aclaración, ¿se dan cuenta de que estoy manejándome en una hoja rayada? Bueno, y no en una cuadriculada, ¿no? Esto se debe a dos motivos. Una es porque no necesariamente tengo que tener una hoja cuadriculada para hacer un movimiento. Ni siquiera estoy usando los cuadraditos. Y otra, porque no tengo cuaderno de hoja cuadriculada. Así que eso nada más. Seguimos con los otros. Vamos ahora a ver el movimiento de simetría central. Estamos en vivo. En la simetría central me tienen que dar un punto para tomarlo como centro. Entonces, me van a dar la simetría con centro del objeto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, primero, mi objeto P, unirlo con el centro O. Entonces, tomo P y uno con mi centro en O. Una vez que lo uní, voy a tomar mi compás y voy a pinchar en el centro y tomar la medida que tengo hasta P. Una vez que tomé el hasta P, realizar un arco toda la circunferencia. Solamente hago un arco de tal forma que yo pueda continuar, prolongar este P o hasta el arco. Entonces, P o hasta el arco. Prolongo y corto. Entonces, en este punto tengo P'. Yo les había dicho en clase que no tengo el compás, me lo olvidé. Bueno, se supone que entre P y O yo voy a tener la medida entre O y P', 0,4 y 0,4. Sí, entonces, esa es la idea. Si no tienen usan la regla. En realidad sería más necesario por un tema de exactitud, ¿no? Pero bueno, como les dije, 0,4, 0,4, ahí tenemos la misma medida. Vamos a trasladar, no. Vamos a transformar la simetría. Ahora me dicen que el centro se llama R, R minúscula. Todo lo que es simetría central va a ir con minúscula. Del triángulo ABC, que me va a dar como resultado A', B', C'. Entonces, vuelvo a lo mismo que hicimos antes. Voy a agarrar todos los puntos o considerando unir. Si se fijan, no es tan complicado, es simplemente unir todos los puntitos y después usar el compás. Termino de unir. Recuerden que estamos en vivo. Voy a tomar mi compás. Recuerden, la parte que pincha
en el centro de simetría central. Tomo la medida entre, en este caso, R y C, y voy a trazar un arquito. Y yo lo que siempre sugiero es que pongan a quién se refieren con ese arco. En este caso yo voy a trasladar acá. Voy a hacer con y digo que esto va a ser B'. Lo que hice fue tomar de R hasta B y arquito. Ahora lo mismo de R hasta A y un arco. Digo que A'. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Es prolongar. C y R está en este sentido. Entonces voy a prolongar hasta el arco de C'. En este lugar yo voy a tener C'. Luego, B y R lo tengo en este sentido. Entonces, prolongo hasta que corte con el arco de B'. O sea que en este lugar tengo a B'. Y A, R lo tengo en este sentido. Prolongo, bueno, prolongo hasta que me dé A'. Bueno, lo que voy a hacer ahora es unirlos siguiendo el sentido. A, B, C, listo. A, B, de B hasta C, y de C regresa hasta A'. Entonces, el objeto ahora está formado, da con el centro en R, obtengo el objeto transformado A', B', C'. Veo que se está medio ralentizando esto. Bueno, de última si no se llega a entender, y bueno, lo tendré que grabar de vuelta. Bueno, hasta ahí la simetría central. Vamos a ver ahora la simetría axial. Con la simetría axial me tienen que dar un eje de simetría. Es lo que coloco acá, ¿no? Un eje de simetría. O sea que ya no me dan un centro, un punto, como en la simetría central. Me dan una simetría. Entonces, quiero aplicar una simetría con eje A. Fíjense que acá es una A mayúscula. Entonces, todo lo que sea eje de simetría va a ir con mayúscula y va a hacer referencia a la simetría axial. Entonces, una simetría de eje A del triángulo ABC me va a determinar A', B', C', también triángulo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que me pide la simetría axial es que de cada punto del objeto se formen 90 grados con el eje. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, yo sé que mi escuadra tiene 90 grados en la parte donde se hace L. Entonces voy a tomar mi base, ¿sí? Y lo que voy a hacer es trasladar, más bien transformar, ¿no? Pero lo que voy a hacer es mover cada punto, pero considerando que tenga 90 grados con el eje. Entonces, me voy con C, y fíjense que estoy apoyando esta parte de la escuadra sobre el eje de simetría. Y me voy a mover hasta el punto C. Bueno, me muevo hasta el punto C, hago que coincidan bien todo mi lado con el eje de simetría y con el punto. Y lo que voy a hacer ahora es hacer una línea punteada hasta el eje de simetría. Con esto yo ando de que da 90 grados. Lo mismo voy a hacer con el punto B. Coincido este lado con el eje de simetría y este otro con el punto que quiero formar 90 grados con el eje. Trazo. Conseguí un ángulo de 90 grados gracias a la escuadra, y lo mismo con el último.
90 grados. Una vez que ya termine, vuelvo a tomar mi compás o regla, depende, y voy a pinchar ¿dónde? Donde la línea punteada cortó al eje de simetría. Pincho ahí y tomo la medida, en este caso al punto que quiero mover, en este caso al C. Y voy a ir hacia el otro lado, arco. Lo mismo voy a hacer con el punto B, donde cortó con el eje de simetría, tomo la medida hasta B y voy del otro lado, arco. Lo mismo voy con donde cortó con el punto A y el eje de simetría, tomo la medida y otro arquito. ¿Qué es lo que hago ahora? Y bueno, voy a prolongar lo que tengo. Si de C hasta acá me dio 90 grados, entonces si prolongo esto, voy a tener AC'. Si prolongo B hasta el final, voy a tener B'. Y si prolongo A hasta el arco, voy a tener A'. Bueno, y ahora lo uno según cómo está unido acá. A, B, C. Bueno, A con B, B con C, C con A. Y ahí ya tengo mi objeto inicial y transformado. Decimos que el eje de simetría viene a funcionar como un espejo, en el cual refleja a cada uno de los vértices del triángulo de un lado y del otro. Nada más. Vamos con la rotación, o lo que también se suele llamar giro. Ahora, con el tema de la rotación, y voy a utilizar un poco más de elementos. La regla, ya voy, el transportador y mi compás. Entonces, ¿qué tengo que considerar en esto? Bueno, primero que me van a dar un centro y un ángulo de giro. Y una observación muy importante es qué pasa si el ángulo que me dan es, en este caso, ponele 60 grados, es positivo. En ese caso sería antihorario, iría en contra de las manecillas del reloj, o sea, se iría para allá. Pero si el ángulo es negativo, menos 60, entonces sería horario, o sea que el objeto se iría hacia la derecha, igual que las manecillas del reloj. Eso tengo que considerar. Entonces, quiero que primero hagamos la rotación con centro en O y el ángulo 45 grados. 45 grados se va en de las manecillas del reloj, ¿sí? Y eso me va a determinar P'. Bueno, hagamos esto bien. ¿Cómo lo hacemos? Re fácil. Voy a tomar el centro y el punto a transformar y los voy a unir. Los uno. Y una vez que los uno, lo siguiente. Si el punto P tiene que ir en contra de lo que es el sentido horario, ¿el punto P iría hacia allá o iría hacia allá? Y como es en contra, el punto P tendría que ir hacia este lado. Entonces, voy a tomar mi transportador y lo que voy a hacer es medir, siempre poniendo el centro del transportador con el centro que me dan en la rotación. Ahora, yo no lo puedo poner de esta forma, porque si lo pongo de esta forma, lo que estoy diciendo es que P va a ir a este lado. Eso es mentira, a mí me tiene que ir en contra de las sillas del reloj. Entonces, como no quiero que vaya hacia el lado este, voy a girar mi transportador, pero siempre respetando que el centro del transportador esté en el punto centro que me dieron de rotación. Y siempre coincidiendo con la unión entre P y O. Una vez que lo coloqué de esa forma, voy a medir 45 grados. Yo vi en otras, no, en este también, que yo 45 grados debería llegar a tener. Llegar, no, lo tengo.
acá, y también lo puedo tener, si no me equivoco, acá. Pero lo que les pedí es que sean coherentes con esto. Porque si yo digo que es este 45 grados, estoy diciendo que entre la línea de P y O y este de 45 grados, estoy diciendo que acá hay 45 y eso no es cierto. El ángulo de 45 es agudo. Esto es muy sé que del otro lado aparece 30, 40 y acá también tengo 45. Ey, entonces me voy a confundir. No si pensamos coherentemente. Bueno, marqué mi guía y lo que voy a hacer es marcar una línea punteada sobre lo que vendría a ser 45 grados, esto que marqué acá. Y ahora, ¿cómo muevo mi punto P? Y ahí viene lo que es mi hermoso compás. Pincho en el centro, punto centro que me dieron, tomo la medida de P y voy hacia mi guía. Una vez que fui hacia mi guía, listo, se acabó la historia. Acá tengo a P'. Ahora, genial, ya lo terminé. Obvio, ya lo terminé. ¿Qué pasa con un trueno? Me digo, punto P. Bueno, en ese caso, yo sé que como es negativo, tiene que ir igual que las manecillas del reloj, hacia la derecha. Entonces, voy a volver a tomar mi transportador, lo voy a centrar en el punto centro que me dieron y a su vez alinearlo con P y O. Ahí. Una vez que ya lo hice así, ya no lo voy a girar, porque yo quiero que vaya a la derecha. Entonces voy a tomar 45 grados y les pido de vuelta, sean coherentes. Si acá yo tengo 45, no es cierto que entre esta línea y este es 45 porque es obtuso. Entonces tengo que mirar el de acá. 40. Esto es 50, bueno, acá. De este lado sí tengo 45 y esto sí es coherente, porque tendría entre que marque mi... O sea que yo tengo que ser coherente en el momento de transportar todo ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora? Y lo mismo que hice antes. Marcar con un pinche la medida de P y moverlo. En este lugar voy a tener a P2', que es la rotación con seno hacia la... Ahí ven. Vamos a ver un ejemplo más, pero ahora vamos a mover un triángulo ABC y me dan, obviamente, el centro de no y me dicen que otra vez es menos 45 grados. O sea que mi triángulo se tiene que mover hacia la derecha. Bueno, trazamos todos los vértices con el punto centro. Todos los vértices. El último. Y una vez que ya los tracé, lo que voy a hacer es también en cada uno de ellos colocar 45 grados. Recuerden que quiero que vaya hacia la derecha. O sea que no lo pondría de esta forma, sino que lo pondría de esta forma. El centro del transportador con el punto centro O que me dieron, coincidiendo el lado con lo que yo quiero trasladar. En este caso yo quiero mover el punto C hacia el lado derecho. Entonces, centro en O y C, y voy a medir 45 grados. 45 grados lo tengo 20. En este caso, 30, 45. Esta guía va a ser con el vértice A, centro en O, que coincida mi lado con el punto AO
Y lo mismo, 45 grados. 40, y este lo tengo 45 grados. Este va a ser lo que va a ser A'. Y lo mismo con B. Muevo y voy a tener que colocar 45 grados. Bueno, esas van a ser todas mis guías. Entonces voy a colocarme en O y voy a moverme, o mejor dicho, trazar mi guía con 45 grados. Ahí, no importa si coincide con la figura, no, eso no hay ningún problema. Tiene que ser coherente todo lo que estoy realizando, todos los pasos. ¿Este era de quién? De B'. Bien, ahí ya tengo todas mis guías. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, mover cada una de las medidas entre, en el primer lugar, OC. OC mide esto, ¿no es cierto? Si OC mide esto, en la guía de C', voy a cortarlo según la medida. Punto centro. Y el vértice A, lo que voy a hacer es moverlo hasta la guía de A'. Bueno, ahí voy a tener mi A'. Y OB, lo mismo, pero en esta última guía. Entonces voy a tener A', perdón, C' sería en este caso, ¿no? C', A' y B'. Bueno, como tengo inicial, es C, y bueno, entonces tengo entre A y C, entre A y B, y entre B y C. Y ahí veo cómo mi objeto inicial hace un giro hacia la derecha, horario, de 45 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo 45 está negativo. Y ahí terminaría con lo que es rotación. Por último, vamos a ver una composición de movimientos, así rapidito y tratando de que no se trabe tanto esto. ¿Cómo hago una composición de movimiento? Fíjense que me van a dar, porque que tiene abajo es mayúscula. Composición con una simetría central. ¿Y por qué digo que es central? Porque la E es minúscula. ¿De quién? Del segmento AB. Y eso me va a determinar A2', B2', otro segmento. Entonces, yo ya sé aplicar la simetría central y la simetría axial. ¿En qué orden la aplico? No es lo mismo aplicar simetría axial y después central que central y después axial. Se dice que primero se tiene que revisar el que está hacia la derecha y después el que está hacia la izquierda. ¿Siempre, profe? Sí, siempre. Entonces, voy a aplicar primero la simetría central. Ya esto ya lo expliqué. Ahí, ahí. Tomo después con mi compás la medida, en este caso entre E y B, hacia este lado. Entre E y A, tomo la medida hacia este otro lado. Y prolongo entre A y E hasta que corte el arco. Acá tendría A'. Prolongo entre B y E hasta que corte el arco. Bueno, acá tendría el primer transformado mediante la simetría central con E. Genial. Ahora tengo que hacer el segundo movimiento, la simetría axial con eje E, la E mayúscula. Entonces, tomo mi escuadra, que no sé dónde está, acá está. Y esto ya lo expliqué. Voy a tomar 90 grados
apoyando esta parte en el eje. Y este otro va a ser qué es lo que yo voy a dar 90 grados entre el punto y el eje. En este caso tendría, bueno, sería medio feo. Bueno, estamos en vivo, en directo. Un stream, 90 grados. Sigo con lo mismo, voy bajando, bajando, 90 grados. Listo. Y por último, esto ya lo vimos, así que no lo estoy explicando completo. Y aparte, pues se me acaban todo el tiempo. Pincho en donde corto con el eje la medida de hasta A', arquito. Pincho hasta B', arquito. Prolongo, prolongo. En este caso tendría A2 tendría B' de movimiento. De esto, aplicando las dos simetrías, llegamos al celeste. Y nada más por decir.